Hola, estás en Top Mundo. Hoy vas a conocer una botella de agua inteligente para cuidar el medio ambiente, una pecera para cultivar lechugas y tomates con los desechos de los peces, todo eso y mucho más en un nuevo video de inventos tecnológicos que están a un nuevo nivel. Sin más, empecemos. Kloska Bottle. Una vez más, te presento una botella que apuesta por un mundo más sostenible. Kloska contiene una banda elástica para engancharse a cualquier objeto y tiene dos tapones. El inferior tiene un accesorio para infusiones. De esta forma es más cómodo llevarlas en una botella normal sin riesgo a que se escape el líquido. Fabricada en vidrio de borosilazato, uno de los más duros que existen en el mercado, esta alternativa a las botellas se produce sin BPA alguno y por ello sin el riesgo para la salud y para el medio ambiente que esto supone. Además, con su aplicación podrás registrar la cantidad de líquido que bebes al día y tendrás acceso a la ubicación de 56.000 puntos en los que recargar tu botella de agua. Te ayuda a que encuentres el sitio más cercano en el que conseguir agua gratis. Consigue la tuya por $47. Beeline Velo 2. Las bicicletas eléctricas han traído a nuestras excursiones pequeñas pantallas colocadas en el manillar que nos dan información relevante sobre la velocidad a la que circulamos, el nivel de carga de la batería e incluso el régimen de marchas si contamos con varios programas predefinidos. Será la aplicación del móvil la que nos permita configurar por dónde vamos a ir, lo que incluye la posibilidad de importar recorridos en forma GPX y almacenarlo posteriormente en plataformas tan asentadas como Strava. Es resistente a los líquidos, por lo que podremos llevarlo en la bici aunque llueva, y su pantalla está pensada para que la intensa luz del sol, a pleno día, no nos impida ver todas las indicaciones que nos van apareciendo. Puedes adquirir tu Velo 2 a partir de $79. ¡Hey! ¿Ya le diste like y te suscribiste? ¿Qué estás esperando? Y si quieres recibir un saludo, solo tienes que especificarlo en los comentarios. ¿Ya lo hiciste? Continuemos. Nintendo Switch OLED. Se acabaron los rumores. Nintendo ya ha confirmado la existencia de una nueva versión de la Switch, centrando todas sus novedades en una nueva pantalla que mejora tanto en tamaño como en calidad a la de la original. La pantalla pasa de las 6 pulgadas a las 7 del nuevo modelo, panel que será no solo más grande, sino también mucho más brillante, con un mejor contraste y en colores más vivos. El resto de elementos apenas varía, salvo esas nuevas formas redondeadas en las esquinas del Cradle, un color blanco inédito en la gama y unos buenos números en la autonomía de la consola. Esta nueva Switch OLED llegará a las tiendas el próximo 8 de octubre a un precio de $350. Capsule. Es un aparato del tamaño de una torre de ordenador que sirve como lavavajillas personal, lavadora de alimentos y desinfectante UV. Esto quiere decir que el dispositivo cuenta con 3 funciones en uno y no necesita anclarse en un lugar fijo para funcionar. Capsule calienta el agua, friega con aerosol de alta resistencia e incluso filtra partículas y escombros. Según la compañía, un ciclo de lavado de platos dura 15 minutos y gasta menos agua que la que se usa para lavarse las manos. Además, en 10 minutos es capaz de limpiar profundamente móviles, tablets o llaves empleando únicamente luz UV, sin necesidad de agua. En el caso de que lo que se quiera desinfectar sean objetos suaves, como mascarillas, ropa o empaques, el ciclo es de hasta 30 minutos. Al tratarse de una desinfección sin agua, en este caso se pueden meter hasta productos de papel sin miedo a que salgan dañados. Se vende por alrededor de $400. Motion Sonic. Muchos necesitan pasar por la postproducción todas las pistas de audio que tienen grabadas, por no hablar de los aparatos que ya sirven para modificar el sonido de estos. En la compañía japonesa buscan simplificar todo este procedimiento, además que tenerlo bajo control siempre ayuda y mucho. Motion Sonic no es más que una banda inteligente que se acopla a la mano, a una altura perfecta para manipular el resto de los instrumentos con soltura. Esto ayudará a que el usuario no solo toque el instrumento o conjunto de ellos, sino que pueda hacer todo tipo de arreglos directamente en el sonido. Sostenidos, modulaciones, saturación de sonido y otras muchas características. Todo dependerá de la distancia recorrida con la mano o el movimiento de la muñeca para conseguir el efecto deseado. De momento, Motion Sonic está disponible por unos $210. Phantom.
Este tablero inteligente de ajedrez es una obra de ingeniería que es capaz de ofrecernos lo mejor de dos mundos. Por un lado, la inteligencia de las aplicaciones móviles para smartphones y tablets, y por otro, mantener la esencia del ajedrez, permitiéndonos tocar fichas de verdad que vamos a mover en cada jugada. La diferencia es todo el intrincado universo de tecnología que recorre la parte inferior del sistema y que permite mover robotizadamente las fichas en cualquier dirección. Efectivamente, gracias a Phantom podremos jugar contra la inteligencia artificial que hay detrás de la aplicación de ajedrez, o conectarnos remotamente con un amigo, que podrá decidir qué jugada hacer y después verla a nosotros sobre nuestro tablero, y viceversa. Si ese colega de partidas tiene otro de estos tableros inteligentes, verá nuestra jugada en tiempo real al mismo tiempo que nosotros la llevamos a cabo. Como puedas comprobar, una auténtica maravilla. Puedes conseguir uno de estos sets a partir de $399. Eva. Un diseñador ha creado una pecera elevada que no necesita mantenimiento y que permite a los usuarios tener plantas y cultivar verduras y hierbas frescas en casa. Eva funciona como un ecosistema artificial, llegando hasta el punto de que la pecera no necesita mantenimiento, excepto para añadir agua. Esta pecera también incluye una luz LED que cuenta con diferentes funciones, como iluminar y dar calor tanto a los peces como a las plantas, una luz cuya intensidad se puede ajustar directamente desde el teléfono móvil mediante una aplicación, que también permite monitorear el sistema de forma inteligente, como controlar la temperatura o el nivel del agua y consultar datos como la humedad o la temperatura del aire, entre otros. Además, el usuario también tiene la posibilidad de usar el asistente de Google o Alexa para controlar la pecera con la voz. Splash Transformer. Llega el turno para un patinete que se inspira en las ya tradicionales minimotos para convertirse en uno con capacidades todoterreno. La propia compañía se encarga de dejarlo claro en su descripción. No se trata de montar una bici eléctrica, sino de un scooter lúdico deportivo y transformable para los entusiastas de las motos para viajes diarios elegantes y temerarios de fin de semana. Básicamente dos patinetes en uno. Para ello emplea un motor capaz de ofrecer una potencia de 960 watts que permite al patinete rodar a campo traviesa, por caminos y subir cuestas que con uno convencional de ciudad sería imposible. En lo relativo a la autonomía, la Splash Transformer cuenta con una batería extraíble con capacidad para ofrecer hasta 45 kilómetros y puede ser cambiada por una nueva cargada en muy pocos segundos. El Splash Transformer se podrá adquirir a $999. Charles Share. Imagina un exoesqueleto parcial de la cintura para abajo que consiste en dos patas metálicas articuladas atadas detrás de tus piernas. Esas patas se mueven contigo, no te estorban para andar, y al hacer el gesto de sentarte, se flexionan de tal manera que crean el entorno de una silla. En ningún momento estás forzando tu cuerpo y al levantarte las patas se desflexionarán, imitando la posición de tus piernas de nuevo. De esta manera, sea el que sea el puesto de trabajo, este wearable ayuda a crear un entorno de trabajo más ergonómico y confortable, lo que redunda en más saludable para el trabajador y por tanto más productivo. La Charles Share permite también mantenerse de pie en un mismo sitio sin sufrir el dolor que tendríamos de manera normal, ya que parte del peso de nuestro cuerpo lo soporta el wearable. La Charles Share no está a la venta como tal en las tiendas, aunque sí que cuenta ya con clientes a nivel empresarial como Volkswagen, Audi y Toyota. Si estás interesado en una, puedes contactar con Nuni, la compañía que fabrica la silla, en su página web. Volocity Air Taxi. La compañía alemana Volocopter tiene planeado lanzar su dron de pasajeros durante los Juegos Olímpicos. Este medio de transporte podría integrarse a la movilidad de ciudades como París y Singapur dentro de los próximos 3 años. Volocity tiene capacidad para 2 pasajeros y puede volar de forma autónoma o pilotada. Este tendrá su base en Voloports, que son pequeñas pistas de aterrizaje en las que el eVTOL asciende o desciende de forma vertical, como cualquier helicóptero, y que estarán estratégicamente ubicadas cerca de aeropuertos u otros sitios de interés. De continuar con este plan, los visitantes podrán viajar en él de forma autónoma o conducido por un piloto, en trayectos de hasta 100 kilómetros de distancia. Durante los Juegos Olímpicos de 2024, Volocopter planea que este se convierta en otro medio turístico de transporte en la ciudad francesa. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo video.